El discurso del presidente Oliver Sacks. ¿Qué pasaba? Carcajadas estruendosas en el pabellón de afasia, precisamente cuando transmitían el discurso del presidente. Habían mostrado todos tantos deseos de oír hablar al presidente. Allí estaba, el viejo encantador, el actor, con su retórica habitual, el histrionismo, el toque sentimental, y los pacientes riéndose a carcajadas convulsivas. Bueno, todos no. Los había que parecían desconectados, y otros como ofendidos. Uno o dos parecían recelosos, pero la mayoría parecían estar divirtiéndose muchísimo. El presidente conmovía, como siempre, con sus ciudadanos, pero los movía, al parecer, más que nada a reírse. ¿Qué podían estar pasando sus pacientes? ¿Les entenderían? ¿Le entenderían quizás demasiado bien? Solía decirse que estos pacientes, que aunque inteligentes padecían la afasia global o receptiva grave, la que incapacita para entender las palabras en cuanto tales, que a pesar de eso entendían la mayor parte de lo que se les decía, a sus amistades, a sus parientes, a las enfermeras que los conocían bien, les resultaba difícil creer que a veces que fueses afásicos. Esto se debía a que les hablabas con naturalidad, captaban una parte o la mayoría del significado y naturalmente uno habla naturalmente. En consecuencia, el neurólogo tenía que esforzarse muchísimo para demostrar su afasia, hablar y actuar no naturalmente, para eliminar todas las claves extraverbales, el tono de voz, la entonación, la inflexión o el énfasis, indicadores y además todas las claves visuales, expresiones, gestos, actitud, repertorios personales, predominantemente inconscientes. Había que eliminar todo esto, lo que podía entrañar ocultamiento total de la propia persona y despersonalización total de la propia voz, teniendo que llegar incluso a servirse de un sintetizador de voz electrónico, con objeto de reducir el habla a las palabras puras, sin rastro ni siquiera de lo que Frege llamó colorido de timbre o evocación. Solo con este género de hablada groseramente artificial y mecánica, bastante parecida a la de los ordenadores de la serie de televisión Star Trek. Podía estar uno plenamente seguro de los pacientes más sensibles de que padecían la afasia de verdad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el habla natural, no consiste solo en palabras ni como pensaba Jungling Jackson, solo en las proposiciones, consiste en una expresión, la manifestación externa de todo el sentido con todo el propio ser, cuya comprensión extraña infinitamente más que la mera identificación de las palabras. Esta era la clave de aquella capacidad de entender los afásicos. Aunque no entendiesen en absoluto el sentido de las palabras en cuanto tales, porque aunque las palabras, las construcciones verbales pudiesen transmitir nada, per se el lenguaje hablado suele estar impregnado de tono, engastado en una expresividad tan profunda, tan diversa, tan completa, tan sutil, lo que se mantiene intacto en la afasia. Aunque desaparezca la capacidad de entender las palabras, intacto a menudo más, inexplicablemente potenciado. Esto es algo que captan claramente con frecuencia, del modo más chocante o económico o espectacular, todos los que trabajan o viven con los afásicos, familiares, amistades, enfermeras y médicos. Puede que al principio no nos fijemos mucho, pero luego vemos que ha habido un gran cambio, casi una inversión en su comprensión del habla. Ha desaparecido algo, está destruido, no hay duda, pero hay otra cosa, en su lugar inmensamente potenciada, de modo que al menos en una expresión cargada de la emotividad. El paciente puede captar plenamente el sentido, aunque no capte en una sola palabra. Esto, en nuestra especie Homo loquens, parece casi una inversión del orden habitual de las cosas, una inversión que quizás también una reversión a algo más primitivo o más elemental. Quizás sea por esto que Ulligan Jackson comparó a los afásicos con los perros,
una comparación que podría ofrecer a ambos, aunque cuando lo hizo pensaba más en nada en sus deficiencias lingüísticas y no en esa sensibilidad tan horrible, tan infalible para apreciar el tono y el sentimiento. Henry Hard, más sensible a este respecto, habla de tono-sentimiento en su trato sobre la afasia, 1926, y destaca cómo se mantiene y con frecuencia se potencia a los afásicos. De ahí la sensación que yo tengo a veces, que tenemos todos los que trabajamos en el estrecho contacto con los afásicos, de que un afásico no se puede permitir el afásico, no es capaz de entender las palabras y precisamente por eso no se le puede engañar con ellas. Ahora bien, lo que capta, lo capta con una precisión infalible. Y lo que capta es una expresión que acompaña las palabras, esa expresividad involuntaria, espontánea, completa, que nunca se puede deformar o falsear con tanta facilidad como las palabras. Comprobamos esto en los perros y utilizamos muchas veces con este fin para desembarcar la falsedad o la mala intención o las intenciones inívocas, para que los indiquen y quién se puede uno fiar, quién es íntegro. ¿Quién es de confianza cuando debido a lo que somos tan susceptibles a las palabras podemos fiarnos de nuestros instintos? Y lo que un perro es capaz de hacer en este campo, son capaces de hacerlo también los afásicos, y a un nivel humano e inconmensurablemente superior. Se puede mentir con la boca, escribe Nietzsche, pero la expresión se acompaña a las palabras, dice la verdad. Los afásicos son increíblemente sensibles a esa expresión, a cualquier falsedad, impropiedad, en la actitud o la apariencia corporal. Y si no pueden verlo a uno, esto es especialmente notorio en los afásicos ciegos, tienen un oído infalible para todos los matices vocales, para el tono, el timbre, el ritmo, las cadencias, la música, las entonaciones, inflexiones y modulaciones situísimas, que pueden dar o quitar verosimilitud a la voz de un ser humano. En esto se fundamenta pues su capacidad de entender sin palabras, lo que es auténtico y lo que no. Eran pues las muecas, los hitriorismos, los gestos falsos y sobre todo las cadenas y los tonos falsos de voz, lo que sonaba a falsedad para aquellos pacientes sin palabras, pero inmensamente perceptivos. Mis pacientes afásicos reaccionaban ante aquellas incorrecciones e incongruencias tan notorias, tan grotescas, incluso porque no los engañaban ni podían engañarlos las palabras. Por eso se reían tanto del discurso del presidente. Si uno no puede mentirle a un afásico debido a su sensibilidad suya, tan peculiar para la expresión y el tono, ¿cómo es que podríamos preguntarnos qué pasará con los pacientes, si lo hay? Carezcan totalmente del sentido de la expresión y del tono, ante conversen intacta la capacidad de entender las palabras pacientes. De un tipo exactamente opuesto, tenemos también pacientes de este tipo en el pabellón de afasia, a pesar de que técnicamente no tengan afasia, sino que al contrario, una forma angosia, concretamente llamada agnosia tonal. En el caso de estos pacientes, lo que desaparece es la capacidad de captar las cualidades expresivas de las voces.